Y es que el mal tiempo está causando estragos en varios estados del país. Por ejemplo, Hawái amanece bajo la amenaza del huracán Hone, dejando fuertes lluvias. Pero también en Arizona, cientos de personas son evacuadas del famoso Gran Cañón. Y no es todo, en California está nevando en pleno verano. Así que pasamos directamente con Juan Carlos González, quien está en Los Ángeles con toda la información. Juan Carlos, buenos días para ti, cuéntanos. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludo desde un estado de California con muchos contrastes. Fíjese que, por ejemplo, el día de ayer teníamos 80 grados de temperatura máxima en el centro de Los Ángeles, mientras que en la parte norte, específicamente en el área de Sierra Nevada, bueno, pues estaba haciendo honor a su nombre, así es. Aunque usted no lo crea, estuvo nevando en el área de Sierra Nevada y en el área de Mammoth Lake en pleno mes de agosto, también en el condado de Madera. Así es que imagínese usted estos contrastes en el clima, pero no solo aquí en el estado de California, sino que también en otros estados. Por ejemplo, en el área del Gran Cañón, en lo que corresponde a el área de, o que está dentro del estado de Arizona, ahí aproximadamente 100 personas tuvieron que ser rescatadas por elementos de la Guardia Nacional del estado de Arizona debido a que hubo lluvias torrenciales. Estas lluvias torrenciales provocaron, pues obviamente, que hubiera fuertes corrientes de agua y ahí quedaron atrapadas aproximadamente, repito, 100 personas, las cuales tuvieron que ser rescatadas. Ahora también tenemos lluvias torrenciales en el estado de Nevada. Y vamos con otro contraste, por ejemplo, desde Nuevo México hasta Wisconsin, el día de hoy hay una alerta por altas temperaturas, lo cual podría estar afectando aproximadamente 31 millones de personas. Y ahora vamos más hacia el este, así es, vamos hacia Hawái, perdón, hacia el oeste, vamos hacia Hawái, donde estaría llegando el huracán Hone. Allí pues las autoridades y los residentes se están preparando, han estado preparándose para la llegada de este fenómeno natural. Pero vamos a escuchar qué es lo que nos dicen precisamente las autoridades de Hawái. So far we haven't had too many damage reports, which is, knock on wood, have a lot of roads that are closed right now, a lot of county facilities that are closed, a lot of branches and things falling down. Try to have everything that everybody will need as much as possible, especially like gas. Like as you can see, everybody's been coming in for gas, ice. Y bueno, pues volviendo al estado de California, fíjese que ya para el día de hoy deja de nevar, las temperaturas vuelven a elevarse, pero aquí hay un fenómeno muy interesante al cual hay que ponerle atención, y es que toda esta nieve que cayó pues se va a comenzar a derretir. ¿Y qué puede ocasionar eso? Así es, deslaves de tierra. ¿Por qué? Bueno, porque durante el mes de julio hubo varios incendios forestales, específicamente el incendio Park en el área de Chico, California. Allí este incendio consumió aproximadamente 670 millas cuadradas de maleza. Obviamente se lleva la maleza, la tierra no tiene con qué detenerse, y ahora que está lloviendo, que ha llovido y que ha nevado, pues hay deslaves de tierra. Así es que, pues desde este estado de California y desde esta zona oeste o parte oeste de los Estados Unidos de muchos contrastes, regreso con ustedes al estudio. Un buen resumen de todo ese panorama. Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias. El Medio Oriente amanece más cerca de una temida guerra, y es que en las últimas horas Hamás lanzó un cohete de largo alcance contra la ciudad de Tel Aviv. El ataque ha ocurrido después de la mayor escalada bélica entre Hezbollah e Israel, quien con la ayuda del Reino Unido derribó una andada de unos 3 millares de cohetes lanzados desde el sur del Líbano. Andrea León está aquí en el estudio con toda la información sobre este tema tan preocupante. Andrea, buenos días, cuéntanos tú. Buenos días, chicas. Efectivamente, Israel y Hezbollah realizaron fuertes ataques durante el fin de semana, encendiendo las alarmas sobre un recrudecimiento de la guerra en el Medio Oriente. Israel atacó primero en lo que dicen fueron disparos preventivos, después de detectar planes para un ataque a Israel. Funcionarios dicen que alcanzaron más de 40 sitios de Hezbollah en el sur del Líbano, llenos de cohetes y misiles. Autoridades estadounidenses dicen que Estados Unidos no estuvo involucrado en estos ataques israelíes durante el fin de semana, pero sí ayudaron a arrastrar los ataques a Israel. Hezbollah luego contraatacó. Los militantes, respaldados por Irán, dispararon al menos 320 cohetes hacia territorio israelí. Se cree que los objetivos previstos eran bases de inteligencia de Israel. El primer ministro
Benjamín Netanyahu, por su parte, dice que los drones fueron interceptados tratando de llegar a sitios en el centro del país y que esto no quedará así. Por su parte, el líder de Hezbollah dice que su última operación está completa, pero esperarán y verán si necesita más acción. El Pentágono, por su parte, ordenó a 2 grupos de ataque con portaaviones que permanezcan en la región, mientras la Embajada de Estados Unidos en Beirut pidió a los estadounidenses allí que preparen planes de contingencia y estén preparados para refugiarse. Y en Gaza aumentaron las órdenes de evacuaciones en zonas humanitarias, incluidos los alrededores de hospitales. Además, Hamás afirmó que disparó un cohete M-90 contra Tel Aviv en respuesta a lo que calificó una masacre israelí contra civiles. Pero el ejército israelí dijo que este aterrizó en un área abierta a unas 15 millas al sur del centro comercial de Tel Aviv. A pesar de todo esto, hay reportes de que la Casa Blanca muestra algún optimismo en las conversaciones de paz. Un alto funcionario de la administración dice que aunque Hamás ha rechazado el último acuerdo, los negociadores de Hamás aún están en el Cairo, donde se están llevando a cabo estas discusiones, por lo que tienen algo de esperanza y por supuesto esperamos que así sea. Regreso contigo, Eli. Las imágenes son bastante fuertes. Andrea, muchísimas gracias. Y bien, esta semana ambos candidatos a la presidencia intensifican sus campañas. Estamos hablando de Estados Unidos, por supuesto, planeando giras por estados clave. Por un lado, la vicepresidenta Kamala Harris y el gobernador Tim Walz esperan aprovechar el impulso de la Convención Nacional Demócrata, mientras que el expresidente Donald Trump y el ex senador J.D. Vance esperan sacar provecho del más reciente respaldo al exmandatario. Les hablo del ex candidato presidencial Robert F. Kennedy Jr. Edwin Pitti tiene lo último desde la capital del país. Edwin, te escuchamos atentamente. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. En efecto, ya faltan 71 días para las elecciones presidenciales y tanto la campaña de Harris como la del expresidente Donald Trump continúan recorriendo el país para atraer a más votantes, algo que les hace mucha falta para poder marcar una diferencia y hacerse con la presidencia de los Estados Unidos. En el caso de la vicepresidenta Kamala Harris, vemos cómo está en medio de una gira por autobús por el estado de Georgia, mientras que Trump se encuentra preparándose para visitar los estados clave de Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Su compañero de fórmula, el senador J.D. Vance, republicano por Ohio, esta semana estará en Michigan. Pero en las últimas horas, en una entrevista con la cadena NBC, al senador Vance se le presionó sobre la postura de Trump con respecto al aborto, y él habló sobre lo que haría el exmandatario si una legislación con respecto a una prohibición federal sobre el aborto llega a su escritorio, lo que él haría. Esto fue lo que dijo. Vamos a escucharlo. If such a piece of legislation landed on Donald Trump's desk, would he veto it? Well, I think it'd be very clear he would not support it. I mean, he said that explicitly. Yeah, I mean, if you're not supporting it as the President of the United States, you fundamentally have to veto it. So he would veto a federal abortion ban? I think he would. He said that explicitly, that he would. Hay que recalcar que tanto el Partido Republicano como la Convención Nacional Republicana y el propio exmandatario han sido claros en que la postura de Trump es que cada estado sea independiente en cuanto a la toma de decisiones con respecto al aborto, pero donde no hubo claridad en esa entrevista con el senador Vance fue en el tema migratorio. A él se le preguntó sobre si la política de cero tolerancia que propone Trump de alguna forma traería de vuelta la separación de familias, y esto fue lo que dijo. Practically on day one of the administration, you have to reimpose deportations. You have to stop catch and release, stop granting asylum to every single person who comes in here and says that they need asylum, and stop granting mass parole. These policies are why we have the immigration crisis that we have. J.D. Vance agregó que actualmente se está separando a familias y que el enfoque en el uso de recursos federales debe estar en la deportación de criminales, pero sin duda alguna son comentarios que siguen dando mucho de qué hablar, porque él también ha acusado al gobierno de Biden, por supuesto del cual forma parte también la vicepresidenta Harris, de implementar, según él, las peores políticas migratorias en la historia de este país. Edwin, y sabemos que en política el tema del dinero es clave. ¿Cómo van las campañas en sus procesos de recaudación? Sí, el tema de recaudación de fondos es clave en toda campaña política, y los números que han salido a relucir esta mañana no dejan bien parados al Partido Republicano, que supuestamente durante su semana de convención en Milwaukee solamente habrían recaudado 31 millones de dólares. En el caso de los demócratas, están diciendo que la semana pasada en Chicago lograron hacerse con
81 millones de dólares. Además agregan que luego de que Biden anunciara su retirada, la campaña Harris-Walz ha logrado recaudar 540 millones de dólares. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington para La Voz de la Mañana. Vuelvo con ustedes al estudio. Te agradecemos el reporte, Edwin. Gracias de verdad por ponernos en contexto sobre lo que sucede en Estados Unidos y la política.